Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de Estados Unidos y el mundo, ya con Donald Trump como virtual presidente de Estados Unidos y con toda la ola mediática que ha envuelto tanto su campaña como este periodo antes de que él asuma la presidencia, queriendo culparlo a él de muchos problemas, de tener miedo de las amenazas que se están haciendo. El día de hoy quiero hablar más de lo que es el sistema económico de Estados Unidos, como independientemente de quién esté en el gobierno, ya la política de Estados Unidos, la economía que impulsa Estados Unidos, siempre ha sido, seguirá siendo por un buen rato para beneficio de un sector de la población muy pequeño, en comparación con la inmensa población que se tiene. Si bien es cierto que la vida de los norteamericanos es mejor que la de muchos ciudadanos de otros países, la realidad es que cuando se compara la riqueza que hay en manos de una minoría en Estados Unidos, se puede ver esa gran diferencia, que es algo que se repite en todos los países. En México también vemos a un sector muy pequeño de unas cuantas familias que poseen demasiado dinero, donde en un país donde la mitad de su población vive en pobreza y un sector muy importante incluso está en pobreza extrema, y así se pueden ir en cada uno de los países, en el que a veces se justifican que unos están mejor porque el vecino de al lado está peor. Pero la realidad es que la distribución de la riqueza siempre ha sido desigual, y Estados Unidos siempre se ha visto beneficiado. Mientras esto no cambie, las situaciones van a cambiar muy poco o prácticamente nada. Para poder entender los alcances de estas amenazas que está haciendo Donald Trump, tenemos que poner el contexto de cómo está la situación de Estados Unidos el día de hoy en comparación con el mundo. Y para iniciar tenemos este artículo de Maciek Wisniewski titulado Trump, Biden y el neopatrimonialismo en Estados Unidos. Aquí nos presenta las características que tiene en los gobiernos de Estados Unidos, no solo el de Donald Trump, en el cual evidentemente está enfocado en lo que es su círculo cercano, su familia, las personas que lo están apoyando, y en el cual abiertamente lo ha dicho que él prácticamente va a gobernar para esos, pero se ganó el voto masivo debido a que hizo denuncias que muchos tienen en mente y que no las dicen, y que Donald Trump las habla crudamente. El electorado lo ve, reconoce que él está viendo estos problemas que todos ven, pero que no todos dicen. Aunque evidentemente la manera de jalar gente de Donald Trump pues siempre es con mentiras. Se habla de la migración como si fuera el verdadero culpable de todos los problemas de Estados Unidos, y vamos a ver que no es así. Pero eso es algo que le dio votos, que le dio oportunidad de ganar, pero que no es algo exclusivamente de Donald Trump, sino que también se puede ver en el círculo de Joe Biden, en el cual también el círculo que está alrededor de él, que sobre todo su familia, son aquellos que le están ayudando a gobernar, y sobre todo los que están beneficiándose. La política de Estados Unidos en todos los mandatos ha sido de la misma manera, sectores muy específicos que se ven beneficiados, y la mayoría de la población viven relativamente bien, pero no a como deberían de vivir si esta riqueza se distribuyera de manera uniforme. Pero bueno, es importante hablar de esto porque en el contexto de para que las cosas cambien, lo que tanto impulsa Donald Trump de hacer que baje la llegada de estupefacientes a Estados Unidos, que baje la llegada de migrantes, no puede cambiar a menos que cambie la política de Estados Unidos, y evidentemente ellos no los van a cambiar porque ellos cuidan los intereses de ellos. A ellos les interesa estar cada vez mejor, tener más aunque no lo necesiten, sin importar lo que le pasara a la demás gente. Pero esto nos quiere decir que no van a disminuir su apoyo para la venta de armamentos, que es lo que con lo que se defiende, por ejemplo, en México los narcotraficantes para no ser capturados. No van a dejar de vender armamento para que las guerras continúen, en el caso de Ucrania, porque eso les da bastante dinero para ganar y ellos se ven beneficiados aunque los demás estén en problemas. Y es algo que, como vemos, no es nuevo de Donald Trump, sino que ya es algo que viene sistemáticamente en Estados Unidos. Vemos cómo estas políticas de amenazas, de deportaciones, todo lo que implica lo que quiere hacer Donald Trump, se va a mediar. Una de las cosas que se necesitan, si él necesita y ve que esto jala más votos, más apoyo de la gente,
lo va a hacer, y los que se van a ver beneficiados van a ser gobernadores, por ejemplo, como el de Texas, Greg Abbott, que ya tiene una ley allá anti-inmigrante y que él está intentando sacar el mayor número de personas porque eso le da puntos entre su electorado para futuros cargos que él pudiera seguir. Vemos como por otro lado el gobernador Newsom de California, él está diciendo que no va a deportar como dice Donald Trump, pero sin embargo al mismo tiempo dice que va a llamar a la Guardia Nacional para frenar las olas de fentanilo, la entrada de fentanilo al país, lo cual nos lleva a que una vez que, ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde los va a poner en la frontera? Va a hacer que los migrantes sean más difícil de cruzar y se tengan que ir por lugares más difíciles, que es lo mismo que van a hacer en Texas, que es lo mismo que van a hacer en Arizona. Si en cualquier lugar donde les pongan más vigilancia, van a intentar cada vez cruzar por lugares más difíciles. Y vemos cómo, ya sea republicanos o demócratas, al final de cuentas, independientemente del discurso, en la práctica vienen siendo lo mismo. Y es algo que siempre ha sido así y que pues continuará siendo de esa manera. Evidentemente las cosas que haga Donald Trump pues tendrá que ver con la economía del país, tendrá que ver con lo que él está cuidando, que es el interés de la gente que lo apoyó, gente como Elon Musk, en el cual pues ya está incluso dentro de su gobierno y que buscará los medios para seguir obteniendo más poder. Pero para ello tenemos también que hablar las trabas que va a tener Estados Unidos, como es el crecimiento de su economía. Y para ello presentamos este artículo de José Antonio Rojas Nieto, titulado La economía de Estados Unidos, la novena. No es la más importante, ha caído a la novena, y aquí nos hace un recorrido en el cual nos invita a que observemos la evolución de la economía estadounidense, en la cual, en una perspectiva de largo plazo, que no veamos lo más reciente, sino cómo ha venido. Y él identifica aquí primero un descenso gradual de la rentabilidad general de la economía, que normalmente va desde la posguerra hasta los años 80. Y una vez que llega a los 80 habla que hay un estancamiento en esa rentabilidad, o sea, baja y sigue no siendo lo rentable que era antes Estados Unidos, y es una realidad que el día de hoy está. ¿Y por qué dice que a largo plazo? Porque cuando se ve, se puede justificar que todo está bien en el corto plazo, pero cuando ves a largo plazo ves que venía bajando y que estaba en un nivel bajo y ahí se quedó, que no volvió a subir a los niveles de antes. Y eso es importante verlo, porque esto también va a frenar estas políticas que quiere hacer arancelarias Donald Trump. No le van a convenir porque iría para abajo todavía la rentabilidad económica de Estados Unidos. No hará las deportaciones en la manera que él está amenazando, sino que continuará haciendo lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Son millones de migrantes los que son regresados por parte del gobierno de Estados Unidos en cada mandato, y continuará siendo millones porque son millones los que siguen llegando diaria todo el tiempo. No son miles y miles que entran todos los días, y son miles y miles los que sacan todos los días. Entonces, así como entran, salen. Es una constante flujo de migrantes de entrar y de salir, y por eso da esos números. Pero sacar a los que están en Estados Unidos sin reponerlos con otros es impensable en estos momentos, con una economía como la que tiene Estados Unidos, que está tan mal que incluso el que esté mal es lo que ayudó a que Donald Trump tuviera también un muy buen sector de la votación de grupos que deberían de estar en contra de él, como son los latinos y como son la comunidad afroamericana. Entonces aquí nos invitan a ver exactamente cómo esta decadencia de Estados Unidos en la rentabilidad económica, en el salario. También nos habla cómo el salario promedio en realidad ha bajado. Estados Unidos está con problemas, y las medidas que quiere tomar Donald Trump, al menos en sus amenazas, no ayudarían para salir de ellas. Con lo cual nos lleva al último punto de hoy, que es un artículo de Alonso Romero, titulado Trump, Europa y la reconfiguración mundial. Aquí, bueno, pues nos habla que esta victoria de Donald Trump en Estados Unidos reacomoda las alianzas globales y modificará la manera de gobernar, cuando es impensable que los grandes responsables históricos del cambio climático reconozcan, asuman y redoblen su compromiso. Y esto, aquí, la diferencia del primer mandato de Donald Trump a es exactamente la situación de los países de Europa, en el cual han ganado los partidos más radicales de derecha en algunos países, y esto no ha dado el resultado que se esperaba, sino que hay un verdadero problema y que tendrá que venir una reestructuración. Lamentablemente aquí, este artículo los invitamos a que lo lean,
porque no saben que al donde se va a ver afectado es exactamente en las medidas para cuidar el cambio climático. Donald Trump está en contra del cambio climático, dice que no existe, entonces él no va a hacer caso de eso. Ya habíamos presentado algún reportaje donde decían, bueno, pues al final de cuentas en 4 años se va y lo reactivamos otra vez el programa este de el París, ¿no? En el cual, bueno, pero en 4 años se puede hacer demasiado daño, porque no nada más es una nación como es Estados Unidos, sino son todos los países de la Unión Europea, en el cual ante gobiernos de derecha que no les interesa el bienestar de las demás personas, ni el cambio climático, ni nada, vence por sus propios intereses y es a lo que van a afectar. Van a hacer recortes, no van a reconocerlo y van a gobernar para continuar el enriquecimiento. Entonces, con estos 3 artículos que los invitamos ahí a que los lean, ya está en la descripción del video las ligas para que lo lean completos, nos dan la idea de estas 3 causas de la migración, que es la pobreza, la violencia y el cambio climático, que al menos en los próximos 4 años con Donald Trump difícilmente cambiarán, con lo cual quiere decir que difícilmente bajarán los flujos migratorios, continuarán llegando, se va a buscar, y es lo malo aquí, no es el no tenerle miedo a las amenazas de Donald Trump, sino verlas en su justa medida lo que representa, no un miedo exagerado de va a haber demasiadas deportaciones porque ya las hay, pero sí en la violación de los derechos de los humanos de los migrantes, y no nada más de ellos, ¿no? Sino a nivel global. Y esto tiene que llevar a una reconfiguración a nivel mundial, sobre todo de los partidos de izquierda, perdón, en el que tienen que utilizar esto para informar a la gente, para que las cosas cambien. Los partidos de izquierda, de derecha y de ultraderecha no lo van a ver aquí en México. Está difícil que en ese momento la derecha se recomponga, pero no debemos de esperar a que eso pase y que llegue una ultraderecha, aunque se corre ese riesgo. Ya empiezan ahí ciertos intentos por parte de la injerencia desde España con Vox, pero que todavía está muy, muy lejano debido a que en México no se están haciendo las cosas y no sigue las mismas prácticas del gobierno de Estados Unidos. La cuarta transformación ha cambiado ciertas cosas, pero igual que no se queden durmiendo en los laureles de que todo está bien y lo que diga Morena es ley, porque entonces ahí podríamos entrar en una descomposición que nos podría llevar, si no en 6 años, sí en 12, a volver otra vez como ya ocurrió que llegó nuevamente el PRI al gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado y con esto tener un panorama más amplio de lo que va a pasar en este 2025 en el aspecto migratorio una vez que Donald Trump asuma la presidencia. Va a ser bastante interesante el darle seguimiento, ver cómo va a utilizar mediáticamente todos los problemas de la migración para ocultar lo mal que es el sistema capitalista, el sistema neoliberal, que ya no debería de tener justificante, debería ser erradicarse y buscar un sistema que realmente ayude a la mayoría de la población, en el entendido de que el beneficio de todos es el beneficio de todos, no nada más de uno, ¿no? Y cuando nada más un sector muy pequeño de la población es el que se ve beneficiado, trae repercusiones muy graves a toda la humanidad. No es algo que nada más lo que pase de Estados Unidos le va a afectar a Estados Unidos. Las decisiones que está tomando ya le están repercutiendo a los ciudadanos norteamericanos. Lamentablemente muchos de ellos le hicieron caso a Trump pensando que esos males eran producto de los migrantes, cuando los migrantes representan un porcentaje muy pequeño en cuestión de los problemas que causan en Estados Unidos, pero sí representan unos grandes avances en los sectores estratégicos que ocupan ellos para permitir este continuo crecimiento de riqueza para algunos. Si realmente se sacan a los migrantes, las cosas, el costo de la vida en Estados Unidos se va a volver aún más caro de lo que ya es sumamente caro, inclusive para sus ciudadanos. Si aumentan los aranceles, lo mismo, va a haber una guerra económica que le va a afectar al que menos tiene. Entonces, esto va a frenar bastante estas amenazas que está haciendo Donald Trump. Evidentemente, como ya lo he dicho aquí, ya se han dado continuamente en todos los gobiernos, se han dado deportaciones. Lo único que se puede hacer en este quizás es hacerlo más espectacular, salir en las noticias, decir se está sacando tanta gente, estar continuamente avisando de cuánta gente se está saliendo, están sacando de Estados Unidos, con cifras que el día de hoy no forman parte de la conversación diaria, pero son arriba de 2 millones, casi 3 millones los que salieron durante el gobierno de Joe Biden.
el cual, bueno, pues es un número bastante importante, que igual aquí ya nos hemos dado la tarea de informar que son eventos, que a veces una misma persona que entra y sale varias veces, o entra y es capturada y la sacan varias veces, cada una de ellas cuenta como una persona nueva. Pero esto quiere decir que igual están llegando mucho. Recordemos que la frontera de Estados Unidos ahorita están pasando arriba de 1.800 personas diarias, los cuales son los que son detenidos, pero de esos que intentan entrar, cuántos no se logran cruzar y quedarse allá. Entonces, lo que el sistema migratorio de Estados Unidos ha sido precisamente eso, una máquina de hacer dinero, impulsando la violencia, la pobreza, el cambio climático en todo el mundo, para que de ahí se vean la necesidad muchos de salir para llegar, intentar entrar a Estados Unidos para trabajar con unos salarios muy bajos en comparación con lo que deberían de pagar, y esto hace ricos a algunas personas, con aquellos que son detenidos en su intento, igual son personas que al estar detenidas le producen una ganancia al sector privado, que es el que está cuidando a los migrantes en Estados Unidos, pero también toda esta derrama económica que va al crimen organizado, en el cual, bueno, el día de hoy ya lo habíamos dicho, que Estados Unidos es el principal promotor, impulsor de lo que es el narcotráfico en México, porque es él quien vende las armas con las que se defienden los narcotraficantes, pero también promoviendo la migración, no ocupándose de las causas que generan la migración en sus países de origen, impulsa que este mismo crimen organizado se está enriqueciendo con la necesidad del migrante, que paga mucho dinero para poder llegar a Estados Unidos. Bueno, eso es un poquito del contexto de lo que está pasando en Estados Unidos con el mundo. Habrá más que tengamos que hablar, pero eso ya será en otra entrega. Como siempre, pues pedirles aquí que le den like al video, que nos sigan en nada más, no solo en este canal, sino en todas nuestras redes sociales, y pues que compartan esto con el mayor número de personas. Por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.